¿Qué tal? Buenos días. Pues ya vamos a dar inicio a esta conferencia que va a estar muy buena y yo me siento muy complacida y muy contenta porque es el primer evento científico académico que tenemos en este bienio de esta nueva mesa directiva. Yo soy la doctora Dolores Montilla Bravo, psicoanalista en funciones didácticas y soy la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana para el bienio 2024-2026. Y bueno, vamos a abrir con esta muy interesante plática que nos van a dar Sofía Nahmad. Ella es la coordinadora de la maestría de niños y adolescentes, y la doctora Celia Atri, que es la coordinadora de dicha maestría. Y pues bienvenidos, esperemos que los podamos ver aquí también en muchos otros eventos que van a estar muy interesantes, muy entretenidos, muy ilustrativos y que nos permiten actualizarnos y conocer más de lo que es el psicoanálisis. Y ahorita le voy a ceder la palabra a la directora científica, a la psicoanalista Yvette Ginsburg, para que haga una pequeña presentación. Gracias por su presencia. Gracias, Lola. Y una vez más, bienvenidos a todos. Estamos muy contentas de estar aquí. Esta nueva mesa directiva va a tener muchas cosas interesantes que presentar y enseñarles, y no se les olvide venir próximamente a nuestro Congreso Nacional. Les presento a Sofía Nahmad, que estudió la maestría en niños y adolescentes, psicoterapia en niños y adolescentes, y es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, al igual que Celia Atri, que también hizo la maestría con nosotros en la Asociación Psicoanalítica Mexicana de Niños y Adolescentes, y también es psicoanalista de la misma institución. Entonces, pues creo que muchos de ustedes ya conocen a Winnicott o han leído algo de Winnicott. Como saben, Winnicott nació en Inglaterra en 1896. Fue analizando de Melanie Klein, que esto es un factor muy importante porque muchas de sus ideas nacieron ahí, aunque después tuvo ciertas diferencias con ella. Su obra se centró en la relación madre e hijo, y el padre era como el soporte de esa relación, el sostén para el mantenimiento de la familia. También trabajó con psicóticos, fue pediatra y psicoanalista, y él les dijo a las mamás, y a mí esto es lo que me parece más interesante de Winnicott, o de las cosas más interesantes de Winnicott, que no tienen que ser perfectas, que nada más tienen que ser suficientemente buenas y que confíen en sus instintos maternales. Entonces, aquí les dejo a Sofía y a Celia con una interesante presentación acerca del maternaje en Winnicott. Gracias, Ivette. Bueno, hola a todos. Pues, ¿qué puedo decir? Es un placer, sobre todo con la mesa directiva actual, este bienio que vamos a estar 22-24, iniciar con esta plática, tener a todos ustedes con nosotros, y hablando de un autor que me parece que en oídos de muchísimos está. Hemos escuchado poco o mucho, pero Winnicott es conocido. Winnicott tiene frases que nos llegan al alma. Winnicott es un autor de lo paradojal, ¿no? Tiene muchas paradojas en todos sus escritos, tiene una obra muy completa, ¿sí? Y sobre todo en este título que pusimos, Mirada materna en Winnicott, espejo que permite el encuentro o perpetúa la búsqueda del ser, ¿sí? Me gustaría poder introducir por qué el título y qué es lo que vamos a caminar juntos en esta plática el día de hoy. Winnicott habla mucho, o prácticamente habla sobre la relación madre-hijo. Y yo quiero decirles que en inicio, si esta relación, cuando el bebé nace, está indiferenciado
con la madre. Son uno, ¿sí? No hay una diferencia, yo, no yo. Son uno mismo, ¿sí? Y lo que dice Winnicott con respecto al espejo, que es de lo último que vamos a ver en la plática, pero que me gusta que lo puedan entender desde la introducción, es que cuando la madre mira a ese bebé, ¿sí? Y el bebé la mira, el bebé realmente no mira a la madre. La madre tiene que tener una capacidad que no es consciente, es de manera inconsciente, ¿sí? Que cuando el bebé la mira, realmente se mira a sí mismo. Le da la posibilidad de ser el primer espejo de la vida, de mirarse y reconocerse en ella, que sus ojos de la madre sean espejo. Y para esto, ¿sí? Se habla de fases en el desarrollo. Winnicott tiene su propia descripción de cómo pasa el desarrollo, ¿sí? Y habla mucho el maternaje, que es el recorrido que hoy vamos a hacer, ¿sí? Para después poder entender conceptos que se escuchan fáciles y no lo son tanto, que son más complejos, como objeto transicional, falso y verdadero self, miedo al derrumbe. Hay muchos conceptos en Winnicott muy bonitos, pero entenderlos hay que entender desde el desarrollo. Entonces, bueno, en principio, Celia y yo, les quiero platicar que tenemos una presentación. Lo queremos hacer lo más dinámico posible. La presentación tiene una duración de un tiempo, pero vamos a dejar al final un buen ratito para hacer de esto un conversatorio, ¿sí? Que ustedes puedan preguntar, ustedes puedan aportar, ¿no? Y que entre todos hagamos de esta plática algo muy nutritivo. Pero voy a iniciar leyendo una pequeña introducción que escribí, ¿sí? Y dice así, hablemos de Donald Winnicott, pediatra y psicoanalista británico, cuya obra ha tenido un profundo impacto en el campo de la psicología infantil, pero en general en el desarrollo humano. Su trabajo, centrado en la relación madre e hijo, en el desarrollo emocional y en la importancia del entorno como parte fundamental, ¿sí? Tiene una parte importante en el desarrollo de la identidad, ¿sí? Quiero leerles algunas frases de él y dice así, para entender este concepto de la madre. Solo ahora comenzamos a comprender cuán absoluto es la necesidad del bebé con respecto al amor de la madre. Y quiero decirles que esto es fundamental, porque para Winnicott, que sí habla y cree en la parte pulsional, lo que él dice primero es, sí, la parte pulsional está, se va a desplegar, no la negamos, pero se necesita una madre. Por eso él dice, hoy en día estamos viendo la importancia de esa relación materna, ¿sí? Otra de sus grandes frases dice, el bebé, por otra parte, tiene una identidad con la madre. En los tranquilos momentos de contacto, que más que logros del bebé, son logros de la relación que esta madre hace posible. Desde el punto de vista del bebé, no existe nada más que el bebé. Al principio, no existe el otro. No existe, y lo vamos a ver en sus fases de desarrollo, nada más que el bebé. Y en consecuencia, al comienzo la madre es parte de él. ¿Sí? Continúo. Escuchamos hablar en la obra de Winnicott también de lo que es el juego. Me parece parte fundamental. Celia y yo hicimos la maestría en niños y adolescentes, como bien lo dijo Ivette, ¿sí? Una maestría muy apasionante que se da en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y bueno, lo que Winnicott va diciendo del juego es, sobre todo, del jugar. Bien dice Winnicott que todo lo que se diga sobre el jugar de los niños rige, en verdad, para los adultos. ¿Y qué hacemos nosotros hoy con esta presentación si no es jugar? Jugar con conceptos de lo que nos va diciendo Winnicott. Y es el juego la forma más elevada, por lo tanto, de la investigación. Es su manera comprensiva hacia la psicoterapia que ha ayudado a comprender mejor la complejidad de la experiencia humana desde lo que es la infancia. Es la obra de Winnicott fundamental para entender el desarrollo emocional y la importancia de las relaciones tempranas. Son sus conceptos los que han proporcionado herramientas valiosas para todos aquellos que trabajamos con la vida y las emociones humanas y en la formación de una identidad. Conceptos como objeto transicional, gesto espontáneo, verdadero y falso self, uso del objeto, miedo al derrumbe,
la capacidad de estar a solas en presencia de, y muchos más, son de gran valor y se van a platicar acá a partir de que podamos entender las fases de desarrollo en Winnicott. Esta relación tan importante con la madre es la que nos da la oportunidad de pensar en la importancia que tiene hoy en día el funcionamiento de la parentalidad. Hoy en día estos conceptos de Winnicott se aplican en el presente en todo lo que llamamos parentalidad. Y me baso en un artículo de Noemí Lustakfen que dice, ya que nos remitió a la condición de premaduración, quiere decir que Winnicott habla de que el bebé no nace maduro en la cría humana y tiene una dependencia prolongada. Su dependencia no es corta, es prolongada. Winnicott es un autor que aporta las condiciones de una forma genial, facilitadora, que dan la posibilidad de creer, que dan la posibilidad de confiar y de crear. Condición esencial para sentir que la vida vale la pena de ser vivida y también su reverso. También se dan en el desarrollo aquellas condiciones que conducen al descrecimiento y al sentimiento de futilidad. Y esto lo hablo porque futilidad es un concepto que habla mucho Winnicott, cómo la madre con la mirada y el sostén le da la posibilidad al bebé de sentirse existente y si algo falla, de sentirse fútil. La función de sostenimiento está implícita para brindar un máximo de adaptación en el inicio de la vida, ¿sí? Donde se habla de esta inmadurez. Oímos hablar tanto del sostén, que ahorita Celia nos va a platicar de él, y yo lo que digo es que creo que no hemos profundizado en la importancia de entender que es a partir del sostén el despertar a la vida. No es un concepto sencillo, es un concepto al que yo llamo complejo, como todos los conceptos que nos brinda Winnicott. Un ir y venir, progresiones y regresiones a la dependencia, inherentes en este proceso de crecimiento. El sostenimiento implica un ritmo en la presencia y ausencia marcado por el mismo ritmo del infante. Se responde al gesto espontáneo para el despliegue de este verdadero self. Y este gesto espontáneo surge a partir de la mirada de la madre, cuando ésta mira al bebé y él se mira en ella. Ante la inmadurez, Winnicott propone el valor de un concepto que vamos a hablar aquí cuando hablemos de la mirada del espejo, que es la omnipotencia. La madre le permite al bebé sentirse omnipotente, sentir que crea a la madre, que crea al mundo, que crea todo aquello que ve. La madre no le impone la realidad, lo deja crear para que poco a poco, con fallas pequeñas, en pequeñas dosis, el bebé pueda entrar al mundo de la realidad. Bueno, y aquí se habla pues esta experiencia de hallar y de crear al otro. La madre, ya estoy terminando, debe presentar el mundo a su bebé en pequeñas dosis, ofreciendo un tacto y un contacto. Y así la experiencia continua con una desilusión adaptativa en pequeñas dosis de esta omnipotencia se pasa a la primera posesión, no yo. Y esto es bien importante porque el bebé primero no posee, sino es uno con la madre. El objeto transicional tiene la importancia de ser lo primero que posee el bebé, que no es yo, es otra cosa. Mi madre me permitió ver el mundo de afuera y poseer ese objeto, primera posesión, no yo, nombre del objeto transicional. Y así lograr una diferenciación, no yo, y la posibilidad de construirse de un cuerpo propio y de una constitución subjetiva. Acá se halla el valor de lo que es la frustración, ¿sí? Pero diferenciándolo de aquello que son los fallos severos en el sostén, porque si hay fallos severos en el sostén y no son pequeñas frustraciones, se lleva a una sensación de dejar caer, aquel concepto que habla Winnicott en El miedo al derrumbe. Winnicott ha dejado para todos los que estamos en esta profesión, para el desarrollo, para las madres, para los infantes y para más, un legado duradero. Y con esto iniciamos la presentación. Y presento lo que vamos a decir y Celia Atri va a empezar con la presentación. Adelante, Javier. La siguiente.
Mirada materna en Winnicott, espejo que permite el encuentro, o lo que habíamos dicho, que permite el encuentro. Ay, me quitaron de repente el título y yo para los títulos exactos soy mala. El encuentro perpetúa la búsqueda del ser. Va que va. Gracias. Ahora sí. Los contenidos que hoy vamos a ver, solo los presento un poco, ¿sí? Es uno, la importancia de la función materna. Celia ahorita nos va a hablar de eso, ahí empezamos, para llegar a un entendimiento de cómo se forma el yo en el bebé, ¿sí? Poder hablar después de las fases de desarrollo. Quiero decirles que Winnicott habla de distintas cuestiones en fases de desarrollo, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más concisas y entendidas posible que se pueda comprender todo esto. Finalmente, para llegar a la función de la mirada de la madre como espejo, y Celia nos va a concluir esto, cómo esto se lleva a todo lo que es la función analítica. Gracias. Empezamos. Gracias, Sofi. Pues muy contenta y emocionada de estar acá. Definitivamente hablar de Winnicott es apasionante, ¿no? Como bien ya nos dieron en la introducción tanto Sofi como Ivette, todos los que nos apasiona el psicoanálisis, sí o sí nos apasiona Winnicott. ¿Por qué? Porque es un autor muy completo y que por más que uno lee, uno va descubriendo nuevas cosas en la lectura. Entonces, bueno, estamos tratando, Sofía y yo, de tomar ciertos elementos solamente para este fin, pero sabemos que hay muchos más que no vamos a poder abarcar en este conversatorio, que se requiere de muchas horas de estudio y de conversación al respecto. Pero bueno, ¿cuál es la importancia de la función materna? Como ya se habló en la introducción, es justamente lo que dice Winnicott, ¿no? En esos primeros momentos en donde el bebé acaba de llegar a este mundo, en donde el bebé tiene unas pocas semanas, ese bebé no puede existir sin la madre. Ojo, nada más me faltó hacer una aclaración. Vamos a hablar de la madre, pero con el entendimiento de que estamos hablando de la función de cualquier persona que puede ejercer la función primaria. Pues para que no haya como temas de lenguaje ni por ahí, pero a eso nos referimos al hablar de madre. Entendemos que puede ser cualquier persona la que pueda ejercer la función primaria. Entonces, en un inicio, como ya nos dijo Sofi, en estas primeras semanas, en estos primeros momentos, no existe un bebé sin la madre. En un inicio, son uno mismo. Y esta relación, porque no es solamente la presencia, sino es la relación que se va a ir dando entre ellos dos, es lo que va a lograr o va a permitir que se establezca una relación única y especial. Pero para esto no es cosa sencilla, aunque Ivette nos dijo, ¿no? Desde el principio, lo único que tenemos que hacer es ser suficientemente buenas madres, ¿no? O sea, es lo único que plantea, pero eso requiere de algo que es mucho más complejo que las palabras en sí, ¿no? Quiere decir que en un inicio, lo que necesita hacer esta madre es tener la capacidad de dejar todo lo que está a su alrededor fuera de sí, que no tenga relevancia para ella, ¿no? Que ella pueda dejar todo lo que está a su alrededor para dedicarse única y exclusivamente, ahí está, única y exclusivamente al cuidado de su bebé. Aquí nada más quiero hacer un pequeño paréntesis en donde Winnicott también habla de que para que esta madre pueda dejar de lado todo lo que está a su alrededor, necesita a su lado un padre que la pueda sostener a ella, para que entonces ella sí pueda entrar de lleno en esta relación con su bebé. Obviamente, en un inicio, pues el bebé lo único que requiere, y lo pongo entre comillas, es satisfacer sus necesidades fisiológicas, ¿no? Es evidente que en este primer momento el bebé es dependiente absolutamente del adulto. No puede satisfacer sus necesidades por sí mismo. Entonces requiere de un otro que lo haga.
Y mediante esta experiencia que va teniendo de satisfacción, de que sean, de que puedan tener experiencias positivas en este cuidado, la madre con su bebé, entonces va a poder ir adquiriendo esta relación. En este momento lo que se le llama, y Sophie seguramente va a profundizar en esto, se le llama el momento de la dependencia absoluta, porque el bebé requiere de un adulto para que pueda satisfacer sus necesidades. Este es por parte del bebé, pero por parte de la madre, como les decía, tiene que entrar en una condición que deje todo de lado para que pueda dedicarse única y exclusivamente al cuidado de su bebé. Tiene que bloquear todo y poder identificarse, es una palabra importante, con su bebé y así poder satisfacer sus necesidades. Entonces tenemos por una parte la dependencia del bebé y por otra parte la capacidad de la madre de identificarse con este bebé. En estos primeros momentos, en estas primeras interacciones entre la madre y el bebé, lo que tenemos que comprender es que las necesidades del bebé no son del mundo objetal, son del cuerpo en sí. Y la satisfacción o frustración juegan un papel decisivo entre ellas. En este primer momento, como ya les mencioné, dura, como les digo, unas pequeñas semanas, unos pequeños momentos. Y entonces es cuando Winnicott dice que para que la madre pueda crear este espacio, ella tiene que alcanzar un estado que Winnicott denomina la preocupación materna primaria. ¿Qué es la preocupación materna primaria? No. Dice que es un momento decisivo para que la madre pueda identificarse con este bebé, deje de lado todo lo que está a su alrededor y entonces pueda entrar dentro de este bebé, porque el bebé lo que va a percibir es que la madre y el bebé son uno mismo. Y esta capacidad que tiene que desarrollar la madre es lo que va a constituir la base del desarrollo para la instauración del yo en el bebé. Es decir, justo en este primer momento empieza a existir una relación yoica entre la madre y el bebé. Y es a partir de esto que el niño puede ir edificando en la madre la idea de una persona. Pero no es algo que se da inmediatamente, es un proceso largo, es un proceso que requiere de muchas, que se alcancen como muchos logros. Digamos, es un momento en el que el yo del bebé es parte del de la madre y entonces lo que ocurre es que la madre va a funcionar como un yo auxiliar, ¿no? Que le va a permitir a este yo del bebé tener diferentes experiencias que en un primer momento, cuando el bebé siente que sus necesidades no son satisfechas como él las requiere, sí es posible que surja, ¿no?, este sentimiento como de amenaza de aniquilación. Pero como decía Sophie, si la madre le va a empezar a dar como en pequeñas dosis, ¿no?, y va a empezar a satisfacer estas necesidades, esta sensación o esta amenaza de aniquilación, lo que va a ocurrir es que se va a apaciguar y entonces va a generar en el bebé una capacidad de recuperación. Esta capacidad de recuperación es importantísima porque son las que van a llevar a la confianza, ¿no? A que el bebé tenga la confianza yoica para poder enfrentar después, en un futuro, pues las frustraciones que son inherentes a la vida. Porque obviamente un bebé no puede vivir solamente de satisfacciones. Tiene también que vivir de frustraciones y de pequeñas fallas. Pero estas pequeñas fallas tienen que ser mínimas para que el bebé pueda recuperarse rápidamente de esa angustia de aniquilamiento o de aniquilación y entonces pueda volver a confiar en el objeto, pueda volver a confiar que va a regresar en él esta paz y tranquilidad. Entonces, todas, como decimos, todas estas experiencias, tanto buenas como malas, como diría en términos de Winnicott, suficientemente buenas y que idealmente predominen las positivas, entonces se va a empezar a crear una experiencia y a construir un yo personal.
Javier, ¿podrías pasar a la siguiente, por favor? Perdón, nada más voy a leer estas para que, perdón, regrésate nada más porque no, yo me seguí con mi presentación y no lo leí. Pero entonces, como les decía, no existe nada más que el bebé y en consecuencia al comienzo la madre es parte de él. Las madres adquieren una capacidad especial para ponerse en el lugar del bebé, que es a través de esta identificación, para casi perderse en una identificación con el bebé de manera tal que saben exactamente lo que necesita el bebé en un momento determinado. Ahora sí, Javier, ¿podrías pasar la siguiente, por favor? Bueno, como ya vimos, esta suma de experiencias es lo que van a hacer que se dé que empiece a formarse ese yo. Sophie va a hablar de manera como más clara de las fases del desarrollo. Yo solamente lo estoy hablando de la importancia de la madre. Es que no se puede separar, ¿no? Están como ligadas unas con otras. Pero bueno, tratamos de hacerlo así para que sea un poco más didáctico. Pero lo que tenemos que comprender es de que en estas fases más tempranas, el funcionamiento del yo debe de considerarse inseparable de la existencia de la madre, ¿no? No, no hay un yo autónomo del bebé, sino que es parte en conjunto con la madre. Y también lo que dice Winnicott es de que este yo en un inicio está junto al ello, que aparecen juntos, están entrelazados. Entonces, no hay, ¿por qué? Porque en este primer momento, el bebé, al no tener, todavía no haber logrado esta capacidad de tener un yo, de diferenciarlo del no yo, no hay no ha logrado la capacidad de experienciar, ¿no? Porque creo que es importante lo que decía Sophie, las paradojas, pero también el lenguaje de Winnicott, ¿no? De siempre estar hablando como en gerundio, experienciando. Y esa todavía no la tiene. Entonces, por eso es que podemos pensar que el yo existe junto al ello desde el nacimiento mismo. Y el papel de la madre, como ya lo había mencionado, es fundamental, ya que gracias a la capacidad de satisfacer las necesidades del bebé, va a crear un ambiente suficientemente bueno mediante el cual le va a permitir a su bebé tener una experiencia de omnipotencia y de dependencia absoluta. ¿Por qué es importante esto? Pues porque le da al bebé la capacidad de relacionarse subjetivamente con los objetos. O sea, eventualmente es lo que se va a lograr, de fortalecer el yo del bebé y de avanzar en el desarrollo. Eso es lo más importante. Y obviamente, para que esto pueda ocurrir, es necesario que la madre, le digo, se haya metido, haya creado esta capacidad de entregarse en cuerpo y alma exclusivamente al cuidado de su bebé y funcionar, como les dije, como un yo auxiliar. También es importante, bueno, estamos hablando de situaciones ideales, ¿no? Sabemos que existen otro tipo de situaciones en donde, perdón, se me salió de acá. Esto es en situaciones ideales, pero pues obviamente pueden existir otras situaciones que no sean tan favorables. Y es en donde sabemos que en estas situaciones que si predomina lo que no es favorable, entonces lo que va a ocurrir son fallas y una dificultad, podemos decir, es que dependiendo de cómo sean las cosas, sabemos que en psicoanálisis no se puede hablar de una u otra, es dependiendo cómo se vayan dando las cosas, pero lo que sí sabemos es que la madre ejerce una función sumamente importante para el desarrollo de este bebé. Existe una etapa previa al no yo, en donde no hay factores externos, ¿no? Eso ya lo sabemos todos, en donde todo lo que ocurre dentro del bebé o de fuera del bebé es parte del bebé. Él no puede diferenciar qué es lo que está afuera y adentro, qué es lo mío, lo propio y qué es lo del otro. Pero para que se pueda dar este conocimiento, se tiene que dar esta experiencia de la relación suficientemente buena entre el bebé y la madre. Entonces, bueno, es lo que, nada más para leer la diapositiva, decimos que aquí se produce algo que la gente denomina identificación primaria. Esto es lo que se va a dar en esta relación.
Esto es el comienzo del todo y le da un sentido a las palabras tan simples como ser. No se puede ser si no es primero parte de un otro, en esta fusión con el otro. Yo soy no significa nada, a no ser que en un comienzo yo sea junto a otro ser humano que aún no se ha diferenciado. Javier, ¿puedes dar paso a la siguiente, por favor? Para poder solamente como, digamos, amarrar, digamos, los conceptos de los que he estado hablando, bueno, de los que hemos estado hablando. Digamos, hay tres conceptos que son importantísimos en la obra de Winnicott. Uno es el sostenimiento, que se conoce como holding, el otro es la manipulación, que es el handling, y el tercero es la mostración de los objetos. El sostenimiento, que es el holding, que ya Sophie lo dijo en la introducción, tiene que ver con la forma. No es solamente sostener, ¿no? O sea, no es solamente cargar a un bebé, es cómo la madre puede sostener a través de sus brazos, pero también a través de la mirada, a través de su capacidad de identificarse con su bebé y de poder entender perfectamente bien qué es lo que necesita para que lo pueda satisfacer. Entonces, es la forma en que la madre toma en sus brazos al bebé y está muy relacionada con la capacidad de identificarse con él. El hecho de sostenerlo de manera apropiada constituye un factor básico del cuidado. Aquí cualquier falla provoca una intensa angustia en el niño, que es un poco lo que les hablaba. De por sí, frente a estas situaciones en donde el niño no logra satisfacer sus necesidades, y digo no logra porque en un inicio él cree que las está satisfaciendo, entonces no logra que sean satisfechas, entonces lo que ocurre es de que sí presenta una angustia de aniquilamiento. Si la madre logra llegar, sostener, mirar, identificarse y satisfacer estas necesidades, esta angustia se calma y viene la capacidad de reparación. De lo contrario, pues es muy intensa esta angustia de la cual lo hablaremos más adelante, que es lo que ocurre en estos casos. El otro concepto que es importantísimo es la manipulación, es decir, el handling. El handling o la manipulación contribuye, esto es muy importante, a que se desarrolle en el niño una integración psicosomática. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a hablar más adelante, pero nada más a modo de introducción. Es que en un inicio el yo es corporal y el yo solamente tiene que satisfacer esas necesidades fisiológicas. Conforme se va desarrollando esta capacidad psíquica, entonces se va a hacer una integración de la psique con el cuerpo y entonces también de lo real y lo no real, de lo de afuera y lo de adentro, porque la piel, ahora lo voy a profundizar, pero la piel es justamente ese limitante que es esta barrera entre el afuera y el adentro, entre lo real y lo fantaseado. Y por la otra, el tercer concepto que queremos resaltar es la mostración de los objetos. La mostración de los objetos quiere decir que el bebé, la madre, le tiene que ir mostrando a través del cuidado y de la relación, poco a poco, los objetos. Primero va a ser parcial hasta que luego se logra una integración y una totalidad. Pero es la capacidad que tiene que tener la madre de ir demostrando estos objetos para que el bebé los pueda hacer suyos y después lo que va a generar es la capacidad de relacionarse con sus objetos. Javier, ¿podrías pasar por favor la siguiente? Gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a tratar de entender cómo se forma el yo. Ya que entendimos toda esta primera parte, ¿no? La condición que tiene que tener la madre es la preocupación materna primaria. ¿Qué es lo que va a ocurrir para que este yo se empiece a formar? ¿No? Entonces, poco a poco, como les decía, la piel se va a convertir en un límite entre el yo y el no yo. Es en este preciso momento en que la psique ha empezado a vivir en el soma, es decir, que se ha iniciado una vida psicosomática.
Primero, es lo que habíamos dicho, aparece el yo. Y dentro del yo incluye todo, absolutamente todo lo que no es yo. Y después viene el yo soy. Sophie va a entrar a profundidad en las fases del desarrollo, pero después viene el yo soy, es decir, yo existo. Pero esto se tiene que dar a través de la mirada de la madre. Es decir, recojo experiencias, tengo una interacción introyectiva y proyectiva, y entonces yo puedo existir. Como alguien me ve y me comprende que yo existo, entonces alguien me devuelve, ¿no? Como un rostro visto en el espejo, y entonces esta es la prueba que se necesita para ser reconocido como un ser. Es decir, de todas estas experiencias, gracias a la provisión ambiental, ¿no? La presentación del objeto, es que el bebé puede crear al objeto. Es decir, gracias a la protección suficientemente buena del yo proporcionado por la madre, es que se le va a permitir a una nueva persona erigir una personalidad sobre la base de la continuidad, es decir, del seguir siendo. A partir de la experiencia, ¿no? Que ya hemos hablado, empieza a existir un nuevo ser. De la misma manera que el ser se da gracias a la protección de un yo, como les digo, proporcionado por la madre en un inicio. Es decir, lo que aquí es, si queremos que quede muy, muy claro, es que no es la madre en sí, es la conjunción y la relación que se da entre la madre y el bebé. Entonces, de acá podemos inferir, ¿no? Que el desarrollo del yo se va a caracterizar. Primero, una tendencia por el proceso madurativo, que es en donde se va a dar la integración. El yo se va a basar en un yo corporal, que es esta membrana delimitatoria, que es la piel, y después el yo va a iniciar las relaciones objetales a través de la presentación de los objetos. Entonces, por eso está escrito esto, ¿no? Primero el niño autocontenido está en el espacio que existe entre él y el mundo. Luego el niño sorprende al mundo y por último, el mundo sorprende al niño. Un sostén y un manejo adecuados facilitan los procesos madurativos y un sostén inadecuado significa la repetida interrupción de estos procesos debido a reacciones del bebé ante los fracasos en la adaptación. Javier, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Gracias. Entonces, decimos que tienen que haber ciertas precondiciones internas y externas que se van a establecer de una experiencia, ¿no? Donde a partir del cuidado del yo. Entonces, podemos pensar en ciertas precondiciones, ¿no? Lo primero es que el bebé va desarrollando una vaga expectativa que tiene su origen. Es una necesidad como no formulada. Es decir, sus necesidades, como ya lo dijimos, son fisiológicas. Entonces, en un primer momento, lo que tiene que existir es de que estas necesidades fisiológicas estén. Pero entonces, lo segundo que tiene que ocurrir es que se presente una madre a través del handling que va a satisfacer, bueno, del holding y del handling, va a satisfacer estas necesidades. Después, va el bebé, mediante esta relación, es que me río porque me parece fascinante, ¿no? Va a comenzar a existir a través de esta relación. En el bebé va a empezar a tener esta sensación de que el bebé necesita exactamente lo que la madre le va a dar, ¿no? Ya es como esta comunicación inconsciente entre ellos dos, en donde ya el bebé no sabe qué sucedió primero, si su necesidad o la satisfacción de ella, porque la madre le está dando exactamente lo que el bebé necesita. Y entonces, bueno, esto se da obviamente como por la condición que tiene que desarrollar la madre, que es la preocupación materna primaria, y por su capacidad de identificarse con su bebé. Y entonces, gracias a estas experiencias repetidas, es que el bebé va a llegar a tener
una confianza y va a ser capaz de crear objetos, es decir, de crear el mundo real. Por lo tanto, la madre, ¿no? En un primer momento, le va a permitir al bebé que la omnipotencia sea algo que pueda experimentar o experienciar. Es decir, hasta ahora hemos hablado de lo que ocurre en condiciones ideales y favorables. Si queremos un poco hablar, no me voy a meter muchísimo en el tema, porque un poco la idea que surge de pues de este conversatorio, de esta sesión científica, pues es, estamos en el mes de mayo, que estamos, ¿no?, celebrando a las madres en este mes. Y bueno, pero de ahí sí queremos también hacer énfasis en que cuando esto no se logra, sí pueden existir fallas muy importantes en la formación del yo de estos bebés o de estos niños, ¿no? Es algo que lo que puede generar es de que se viva como una fragmentación del ser, como si si las funciones no se logran de una manera adecuada, lo que va a llegar a sentir el bebé es, como ya habíamos dicho, esta angustia de aniquilamiento va a ser aterrorizante y también pueden existir como cierta sensación de fragmentación del ser. Es decir, porque sí sabemos que lo que mantiene a raya, digamos, la, este, la angustia del bebé es la función de la madre y a través del cuidado del cuerpo es de que esta angustia se va a mantener a raya. Pero si no se logra esto, si la madre no logra entrar en este estado, entonces sí se pueden dar pues un sinfín de situaciones que por mencionar solo una, hay varias de las que habla Winnicott, pero por mencionar solo una, ¿no? Pues dice que puede llegar a surgir o a consolidarse un falso self que pueda llegar a cubrir al verdadero. Por lo tanto, la integración de la psique, ahí también esa es otra, ¿no? Si no, se tiene que integrar la psique con el soma, si no, pues sí se pueden dar fallas en este sentido y que pueden comprenderse como pues alguna cuestión como de psicosomática, como enfermedades psicosomáticas o una despersonalización, solamente por mencionar algunas cuestiones. Entonces, cuando existe una buena relación entre el bebé y su madre, comienzan a aparecer objetos que el bebé puede utilizar de forma simbólica. La experiencia psicosomática es un logro, no puede concretarse sin la activa participación de un ser humano que sostenga y cuide al bebé. Entonces, ay, no sé qué está ocurriendo, pero bueno, podrías, por favor, Javier, pasar a la siguiente y ya le doy paso a Sofi. No sé por qué se pusieron, por qué se pintaron Está pintando en la pizarra. la pizarra, pero pues no, nada más para Giselle y yo no estamos haciendo nada, no sabemos qué fue lo que ocurrió. Pero bueno. Ok, de aquí pues continúo un poquito con lo que ha dicho Celia. Nosotras haciendo esta presentación, lo que habíamos pensado era que quedara muy claro primero la importancia de la relación materno-infantil, o sea, la relación con la madre, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Ya que Celia nos dio la introducción a esto, sí quiero decir, ¿no? Bueno, un poquito completando para entrar a las fases de desarrollo, o más bien clarificando, porque Celia ya lo puso muy completo, ¿sí? Esta preocupación maternal primaria, que es una frase de Winnicott, es todo un artículo bellísimo, ¿sí? Justamente lo que, a veces para poderlo entender, que es la preocupación maternal primaria, ¿cómo será esta parte del desarrollo tan intensa entre el bebé y la madre? Donde el bebé todavía no se sabe siquiera existente, existe a partir del yo de la madre, ¿sí? Se dice que es como si la madre enfermara de bebé, se mete en una burbuja con él, ¿sí? Esto es el primer tiempo de vida, el primeritito tiempo de vida de que nace. La madre ni siquiera lo está pensando, no es una cuestión pensada, es una cuestión dada. La madre que tiene esa capacidad agarra a este bebé
y emocionalmente se sumerge en una burbuja con él, enferma de él. Por eso lo que decía Celia, el bebé ya no sabe, ¿sí? Si primero necesitó y llegó o llegó, ¿sí? Antes aún de la necesidad, ¿sí? Porque esta madre se logró conectar a esa intensidad con ese bebé, ¿sí? Se dice que ahí es cuando surge este sentimiento de omnipotencia, porque el bebé es el que cree que está creando todo. Piensa que está creando a esta madre, que está creando este pecho y en sí que está creando este mundo. Algunas de las cosas más lindas que pude leer en Winnicott es que el bebé nace con un pequeño potencial, este potencial que va a crecer, que es la esperanza de la vida. Y ese potencial se va llenando de la madre, de las vivencias, de las experiencias y se va llenando hermosamente de todo lo que la madre le permite al bebé crear. La madre le da oportunidad al bebé de crear, de sentirse omnipotente. No se impone ella, no impone su gesto. Y cuesta mucho trabajo entender cómo nos impone. ¿Qué es imponer el gesto? A veces lo puedo poner con un ejemplo como si la madre estuviera deprimida y no le permite al bebé que él es primero y impone su gesto de tristeza, por ejemplo. Entonces el bebé lo que hace es que en vez de mirarse a él, ¿sí? En vez de continuar la vida en esta omnipotencia, antes de tiempo, muy chiquitito, observa la depresión o la tristeza de la madre y entonces tiene que sobrevivir. Y de acá es lo que habla Celia, que ese yo se va forrando y surge lo que es este falso self, que es el falso self tiene una cuestión que no vamos a meter todos estos temas a fondo porque sería muchísimo, pero tiene una función esencial, que no es que esté en vez, al lado, es malo, no. El falso self protege al verdadero, protege este potencial, protege este verdadero self, ¿sí? Esta espontaneidad del bebé lo protege el falso para que pueda seguir sobreviviendo y viviendo. A más tenga que desarrollar un falso self, ¿sí? Habrá más, pues bueno, más rigidez en esta vida, ¿no? Y esto es debido a que no logró este primer estadio de omnipotencia. Ahora, todos desarrollamos falso self, ¿no? Pero tiene que ver con esta parte. Y yo sí les quiero decir que tan malo es no entrar a la fase de omnipotencia que la madre le permita al bebé crear al mundo, ¿sí? Por eso se dice que de ahí surge la creatividad, de todo lo creado en el primer momento de vida, ¿sí? O tan malo es no dejarlo salir de la omnipotencia en pequeñas dosis. Y para esto entonces hablamos de fases de desarrollo, ¿sí? Es mucho lo que sucede durante el primer año de vida de la criatura, pues el desarrollo emocional comienza desde el primer momento. Podemos decir que la historia de una dependencia absoluta que va disminuyendo gradualmente y avanza a tiendas hacia la independencia. Javier, pasamos la próxima. Bueno, en lo que Javier me pasa la siguiente planilla, les digo yo, ¿sale? La primera fase entonces de desarrollo en bueno, no sé, es la de dependencia absoluta, pero ya me la puso. Pero antes de hablar de dependencia absoluta, sí, que sí es importante mencionarlas, yo les quiero decir que a esto se une el proceso que ya dijo Celia de integración, no integración y en una parte patológica de desintegración. Ahorita voy a hablar de lo que es dependencia absoluta, pero es importante que esto se va intercalando, se va dando, ¿sí? El bebé nace en un estado de no integración. ¿Sí? Y la no integración no tiene esta parte patológica como la desintegración. Son dos cuestiones distintas. No integración es que todavía, como bien dijo Celia, el bebé es puramente cuerpo. Entonces, está en este estado donde la psique apenas está formando ese psiquismo y está en un estado de no integración. ¿Cómo danza a la integración? Con el sostén, con el acogimiento, con el ir sosteniéndolo e ir
pues complementándole todas sus necesidades. Entonces, bueno, no integración se refiere a la etapa inicial del desarrollo infantil, donde el bebé no tiene aún una identidad integrada, sobre todo porque acuérdense que está no diferenciado con el yo de la madre. Entonces no hay una identidad como tal integrada ni una experiencia coherente del yo, porque este yo está fusionado al de la madre. En esta fase, el infante vive un estado de ser donde sus necesidades y deseos son atendidos casi instantáneamente por el cuidador en un proceso de dependencia absoluta. Y es la base para una futura integración y esta parte de no integración no es patológica. Pasamos a la integración, que para mí es como un baile, es danzar con el bebé, es acogerlo, es acunarlo, es cambiarlo, es mirarlo, es dejarlo tantito. Y cuando uno lo deja en un estado de paz, también está en estados de no integración. Y entonces vuelve a entrar la madre y lo vuelve a acoger y vuelve a danzar hacia la integración. La integración comienza en el mismo principio de la vida, pero no está dada por sentada. O sea, la madre entra ahí. La tendencia a integrarse se ve asistida por dos series de experiencias, ¿sí? Una es la técnica de los cuidados infantiles que da la madre y que da su mundo, en donde el niño es protegido del frío, es bañado, es acunado, nombrado, y también de las agudas experiencias instintivas que reúnen la personalidad en un todo, o sea, lo que se da en el mundo de afuera y en el de adentro. Por eso Winnicott es un autor del ambiente, porque el ambiente es muy importante. El ambiente que hace para poder, ¿sí?, desplegar este mundo interno, ¿sí?, que hablamos instintivo. Para Winnicott, la integración es un proceso donde el infante empieza a unificar sus experiencias y a formar un sentido coherente del yo que nos platicó Celia, ya que al inicio no tiene esta experiencia unificada de sí mismo ni del mundo. Así el infante desarrolla un sentido de continuidad y de estabilidad en su identidad. Esta parte de continuidad es muy hablada por Winnicott también. Cuando no se da este estado donde la madre enferma de bebé en el primer momento de vida, cuando no se puede dar, lo que se rompe constantemente es el estar siendo y se rompe esta continuidad. Y finalmente, si muchas veces se rompe esta continuidad, si muchas veces hay intrusión, si muchas veces el bebé no es sostenido, si se le deja por largos periodos de tiempo en un estado de no integración sin intervenir, lo que puede llegar a ocurrir es un estado de desintegración. Es esta sensación de romperse, de dejar caer, que se queda gestada, yo digo en el alma, pero no, se queda como huellita. La desintegración se refiere a un estado en el cual la experiencia del yo, que estaba previamente integrada, se desmorona, como un resultado que puede ser de un trauma, de un estrés extremo o una falta de cuidados adecuados. Pasamos a la siguiente. Bueno, en la siguiente, en lo que llega, ahí está, ¿sí? Les vuelvo a leer un poquito, fases del desarrollo, seguimos en esto. La forma en que la madre toma en sus brazos al bebé está muy relacionada con esta capacidad para identificarse con él. El hecho de sostenerlo de manera apropiada constituye un factor básico del cuidado. Aquí cualquier falla provoca una intensa angustia en el niño, cimentando esta angustia, cimenta la sensación de desintegrarse, la sensación de caer interminablemente, el sentimiento de que la realidad externa no puede usarse como reaseguración, porque la realidad externa nos da la posibilidad de reasegurarnos como seres vivientes. Por eso a veces se siente lo fútil, se siente como lo que pasó no pasó en realidad, se siente la existencia como inexistencia y otras ansiedades que en general se describen como psicóticas. Y de aquí es donde quiero también recalcar que Winnicott es un autor que propuso que se puede trabajar con muchos tipos de pacientes, ¿sí? A diferencia del inicio en Freud, donde decía que con la psicosis no se trabajaba, Winnicott da este
esta posibilidad de hacer una psicoterapia a partir de una dependencia absoluta, donde se puede trabajar con pacientes psicóticos o lo que hoy conocemos como border, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y bueno, ahora sí, y llegué. Aquí están estas fases del desarrollo, que es, en principio, esta dependencia absoluta. Se dice que la dependencia absoluta, más o menos, aunque Winnicott no es así, que da una exactitud de edades, está de el nacimiento, ¿sí? Sí, no es que antes, pero del nacimiento a los 6 meses. ¿Qué es esto que les estamos platicando, Cel y yo? Donde la madre enferma de bebé, ¿sí? Y no se distingue el bebé de la madre, ¿sí? Al principio el infante depende totalmente de la provisión física que le hace llegar la madre viva. Me encanta que Winnicott sí pone esto como que se nos hace como lógico, ¿no? Pues claro que viva, pero es que esté viva es en todos los sentidos que esté viva, que esté despierta, que esté ahí con él, que es tal su forma de estar viva, que puede enfermar con él y sumergirse en esta burbuja y atenderlo casi en una perfección y entender qué le pasa al bebé, ¿sí? El útero o el cuidado al infante alumbrado. Aquí ocurre lo que llamamos la preocupación maternal primaria de la que habló Celia, y es en esta fase que el bebé, ¿sí? No se sabe qué depende, ¿sí? Les vuelvo a decir que al mirar a la madre lo que mira es el mismo y la madre se lo permite, ¿sí? Él piensa que está creando ese mundo y que está creando ese pecho. Ese yo está indiferenciado con la madre, por lo cual no sabe que es un otro el que le da. No tiene claro que es un otro el que le está dando, ¿sí? Y en esta fase lo que se trata es que haya el menor número de intrusiones, que no hayan muchas intrusiones. Siempre nos preguntamos, ¿y qué es una intrusión? Una intrusión es romper el estado de continuidad, es no atender al bebé, es no darle el suficiente sostén. Eh, y bueno, el chiste de esto es que en el proceso el bebé está siendo y hay que darle esta continuidad de seguir siendo, y la madre protege en esta dependencia absoluta este seguir siendo, ¿sí? Cuando hay una intrusión, hay una pequeña falla en la adaptación. Si las intrusiones son muy constantes, si la madre no hay suficiente presencia, ¿sí? Lo que viene es un quiebre. Es un quiebre en el seguir siendo. A partir de los 6 meses, más o menos a los 2 años, viene lo que llamamos una dependencia relativa. Y esta dependencia, sí es igual, el bebé sigue dependiendo. Lo lindo de esta dependencia es que el bebé se sabe dependiente. Quiere decir que como la madre empezó a tomar su vida, sí, después de 1 mes, de 2 meses, porque las madres empiezan a vivir su vida también, se pueden desprender de la burbujita, ¿sí? El bebé empieza a mirarla, a verla a ella. Se empieza a salir en pequeñas dosis de la omnipotencia, pero el bebé sabe que es dependiente de ella, ¿sí? Eso es lo que sigue. Esta es la dependencia de la que el infante ya puede darse cuenta. En la dependencia relativa hay un periodo de adaptación, ¿sí? Se va adaptando el bebé con fallas graduales, ¿sí? De esta adaptación. La gran mayoría de las madres están dotadas para proveer una desadaptación graduada en pequeñas dosis. Esta parte es importante también porque esto quiere decir que el bebé, ¿sí? Sacó a la madre de adentro de él y la puso afuera y la vio. Y ahí está, soy dependiente de ella, pero ya te veo. Esto tiene que ver con un concepto que habla Winnicott, que vuelvo, los voy a mencionar. Yo creo que para hablar de todos estos necesitaríamos otras 2 conferencias, pero que se llama el uso del objeto. Para que el bebé pueda usar al objeto, pueda usar a la madre, ¿sí? No la usa en la dependencia absoluta. Ahí están fusionados. La usa en la dependencia relativa. ¿Por qué? Porque la destruye de adentro de sí, y destruye se oye feo, pero es como si le hiciera bolita y la saca y la mira y se sabe dependiente, y la madre se deja usar por este bebé o por este infante, y eso después ocurre en la relación analítica. Y finalmente hablamos de la independencia, ¿sí? Esta parte, esta caminata hacia la independencia
pues eso es lo que queda, lo que resta después de haber podido depender en una dependencia absoluta y en una relativa, pues el gran camino hacia la independencia, ¿sí? Quiero decir, como he dicho, a mí me gusta mucho esta metáfora de la danza, que siempre danzamos en esto, ¿sí? Cuando tenemos algo en la vida, volvemos a danzar a las dependencias absolutas, cuando hay mucho quiebre, a veces en un análisis se vuelve a hacer esta dependencia absoluta, uno se fusiona y se vuelve a danzar, ¿sí? Hacia la independencia. Después de que el infante de algún modo siente necesidad de la madre, aparece la etapa en la que empieza a comprender que esta madre es necesaria. Una vez que ha quedado esto establecido, el niño puede gradualmente enfrentar el mundo y sus complejidades y también identificarse con una sociedad. Pasamos a la siguiente, Javier, por favor. Una vez que el exterior significa no yo, o sea, ya está el mundo de afuera, es no yo, el interior, por lo tanto, significa yo. Y se cuenta como un lugar para poder almacenar cosas. Puedo guardar vivencias, experiencias, personas significativas, crear, crecer, jugar, ¿sí? Porque ahora hay un mundo interno que significa yo. Pasamos a la siguiente. El desarrollo es producto de la herencia de un proceso de maduración. El bebé no nace maduro y de la acumulación de experiencias de vida, ¿sí? Por eso a veces uno dice cuando son chiquititos, no, pero no lo sabe el bebé que lo está viviendo. Sí, pero se queda como huella. Son esas experiencias que nos dan paso al vivir, pero no tiene lugar a menos que se cuente con un medio favorable. Y este es, vuelvo a decir, el gran issue de Winnicott, el otro, la otredad, la importancia del ambiente, de la madre, de las experiencias y de lo experiencial. Pasamos a la siguiente. Y bueno, de aquí paso a hablar de la función de la mirada materna como espejo. Como bien les dije, ¿sí? Cuando el bebé mira a la madre, pues se mira el mismo, ¿no? Y qué metáfora más divina que entonces entender que los ojos son espejos y que tienen que funcionar como espejos al principio. Es como si los ojos de la madre prendieran la vida del bebé, porque el bebé se mira en ellos y se prende a vivir, ¿sí? En el desarrollo emocional individual, el precursor del espejo es el rostro de la madre. Con esto quiero decir como precursor, ¿sí? Que después la manera que nos miremos en ese reflejo que da el espejo tiene mucho que ver cómo nos permitieron a todos mirarnos en los ojos de la madre. ¿Qué ve el bebé cuando mira el rostro de la madre? Yo sugiero que por lo general se ve a sí mismo. Muchos bebés miran y no se ven a sí mismos. De ahí el título de la conferencia. El espejo será donde me encuentre o donde me busque. Porque si la mirada de la madre no permitió que el bebé se encuentre, se mire y se vea, cuando finalmente crezca y se mire al espejo, seguirá buscándose. Si lo que mira el bebé es el rostro de la madre, entonces este no es un espejo, de modo que la percepción ocupa el lugar de la, perdón, quería poner de la percepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bebé percibe a la madre en vez de apercibirse a él, ¿sí? El papel de la madre es devolver al bebé su persona. Y dice así Winnicott, cuando miro, se me ve y por lo tanto existo. Ahora puedo permitirme mirar y ver, ¿sí? Y vuelvo a repetir esta frase tan linda que el papel de la madre es devolver a su bebé, a devolver al bebé su persona, ¿sí? De ahí la importancia de este espejo, pero vuelvo a recordar, esto es en un estado omnipotente, en un primeritito momento de vida. Si el bebé logra encontrarse y se mira, poco a poco va a mirar a la madre. No se queda todo el tiempo mirándose a sí mismo. Por eso digo que tan importante es entrar a la omnipotencia como salir de la omnipotencia, ¿sí?
Pasamos a la siguiente y yo con esto que es el espejo, cierro y le doy palabra, bueno, todavía no cierro, para pasar a darle palabra a Celia, ¿sí? Sentirse real es más que existir, es encontrar una forma de existir como uno mismo y de relacionarse con los objetos como uno mismo y de tener una persona dentro de la cual poder retirarse para el relajamiento, poder ser uno mismo, saber que si uno se retira sigue ahí, sigue siendo uno mismo. Pasamos a la siguiente. Ahora sí, con esto, Celia y yo lo que quisimos es pasarlo al análisis. ¿Y qué pasa en el análisis? Con todos estos quiebres, con el uso del objeto, con verdadero y falso self, que tratamos de hablar un poquito, ¿sí? ¿Qué pasa en el análisis? Le doy la palabra a Celia. Gracias, Sofía. Pues sí, exacto, ¿no? Justo ahora que ya hemos tenido la oportunidad de hacer un recorrido y de comprender, creo que ahora sí queda mucho más claro cuál es la importancia de la mirada de la madre en el desarrollo del bebé, ¿no? En su organización, en la conformación de su ser. Entonces, ahora sí ya podemos hablar de la función analítica y el impacto de que estos factores establecidos por Winnicott tienen en la relación analítica. Bueno, como ya dijimos, no podemos hablar de dos seres separados cuando hablamos de la madre y el bebé. Es decir, hablar de uno implica sí o sí hablar del otro. Por lo tanto, es de que juntos, ¿no? A través de la identificación de la madre y la dependencia del niño, van a establecer una relación única e irrepetible. De esa misma manera, no podemos hablar de manera separada de paciente y analista, ya que juntos van a establecer y consolidar y crear una relación única e irrepetible. De hecho, cuando estaba pensando en esto, me atrevo a decir que un mismo paciente que está con diferentes analistas va a crear, bueno, se va a crear una relación distinta. No va a ser la misma la relación que va a crear un paciente con analista A que con el analista B. ¿Por qué? Porque necesariamente están implicados los dos en esta relación, ¿no? Y esto, bueno, es importante mencionarlo porque dentro de la función analítica y de la relación, bueno, no hablar, es que no puedo hablar separadamente de función y de relación analítica, ¿no? Creo que también se entrelazan y se entremezclan. Entonces, lo que sí tenemos que comprender es de que cuando un paciente llega a análisis, y voy a hablar propiamente de análisis, aunque también se puede extender a psicoterapia, obviamente, el propio tratamiento, el mismo tratamiento, le genera al paciente, pues, una angustia que se asemeja a la angustia de aniquilamiento durante la primera infancia, porque se vive de alguna manera un desamparo frente a la vulnerabilidad que puede llegar a tener ante la intimidad de la relación con el analista. Esa cercanía y esa intimidad con el analista sí pueden generar en el paciente pues una angustia muy fuerte y una gran vulnerabilidad. Por lo tanto, el analista también debe de adoptar una postura o crear también una, como lo diría Winnicott, ¿no? Un holding y un handling frente a su paciente para que tenga la sensibilidad de entender lo que está ocurriendo con su paciente. Y es justamente a través de la mirada del analista, de la escucha sensible, del encuadre interno, de la constancia, es de que se va a poder crear una relación va a poder primero contener al paciente y va a poder crearse una relación en donde se pueda desplegar verdaderamente la confianza y lo que llamamos también pues la transferencia. Entonces,
creo que lo hemos pensado y es algo que se habla mucho y sobre todo actualmente en donde ya no podemos hablar de transferencia y contratransferencia de manera separada, ¿no? Como que es una misma, pero pensando en lo que dice Winnicott, nuestra escucha atenta y sensible hace que se experimente, hace que el paciente experimente que estamos, y lo pongo entre comillas, por eso digo que hace que el paciente sienta de que estamos satisfaciendo sus necesidades, es decir, que lo comprendemos, que sabemos exactamente lo que él necesita y cómo se siente. Esta postura, ¿no? Y aquí también es importante mencionar la intervención o la interpretación a tiempo, no a destiempo. Saber guardar los silencios adecuados en ese momento. Entonces, todo esto va a permitir, esta postura va a fomentar la confianza y un sentimiento de estar sostenido por el analista. Durante el análisis, el paciente, como les digo, va a experimentar esta vulnerabilidad y el analista lo que se espera que haga es de que lleve esta regresión al servicio del yo. Porque sí es importante considerar, y esto lo hemos hablado mucho también con algunos de los alumnos, es de que es impresionante porque muchos de los pacientes que nos llegan es la primera vez que son escuchados por alguien que tiene la atención total hacia ellos. O sea, muchas veces los pacientes que llegan a consulta nunca han sido escuchados por nadie y no han sido vistos por nadie. Y es la primera vez que van a tener una atención total y completa de una persona. Y puede ser también que es la primera vez que están en contacto con alguien que puede ser capaz de tener cierta objetividad y poder ver al otro. Por lo tanto, como digo, ya lo decía Sophie, ¿no? Anteriormente, es de que esta misma dependencia que se experimenta en la primera infancia, muchas veces se puede llegar a experimentar también en el análisis. Es por eso que la regresión, lo que tiene que hacer en la función del terapeuta, es de que tiene que hacer que esta regresión se convierta como una experiencia, se convierta en una experiencia terapéutica. Lo que sí sabemos es de que, y acá lo tengo, ¿no? Que dice, todo analista sabe que además del contenido de las interpretaciones, la actitud subyacente a la verbalización tiene su importancia y que esa actitud se refleja en los matices, en la elección de la oportunidad y en miles de formas comparadas a la infinita variedad de poesía. Las cosas más importantes que hace una madre no pueden hacerse mediante la palabra, como ya lo mencionábamos, ¿no? Es el cargar, es el mirar, es el poder dar este amor incondicional que se le da la madre al bebé. No se dice en palabras, no se tiene que hacer en palabras. De esta misma manera, esta misma postura o esta misma función es la que se espera que tenga el analista con su paciente para que se pueda dar esta posibilidad de crear esta relación única entre los dos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, para terminar, también puede desarrollar una enfermedad. Bueno, decíamos, perdón, me fui. Entonces, cuando el analista falla, ¿no? Y no puede tener esta capacidad, es muy posible que el paciente se revivan estas angustias primarias y que también se dé como lo que hablábamos, esta no integración, o se pueda dar como alguna enfermedad, ¿no? Psicosomática cuando no tiene que ser necesariamente así, pero lo que queremos decir como suficientemente claro, utilizando palabras de Winnicott, es que esta escucha atenta, esta postura que debe de tener, digamos, el analista, va a permitir que se dé una nueva forma de desarrollarse en el paciente y que pueda dar una experiencia, como les digo,
verdaderamente terapéutica. Y por último, es que el analista debe de canalizar la regresión y que puede estar al servicio del yo y convertirse en una nueva dependencia en la que el paciente lleve el factor externo, ¿no?, a la zona de control omnipotente y de una manera manejada mediante la introyección y la proyección. Y es así como, de alguna manera, estas pequeñas fallas que puede llegar a tener el analista, entonces ya no son vividas por el paciente como fallas, sino que son estas posibilidades para poder reparar y que pueden curar, ¿no? Con esto yo cerraría la presentación y nada más, bueno, la última, que es la conclusión, que bueno, la dejamos como muy abierta, decidimos dejar una conclusión muy abierta porque con Winnicott no se puede verdaderamente cerrar y como sabemos en análisis todo sigue siendo. Entonces, este encuentro, sobrevives a lo que te hago, llego a reconocerte como no yo, te utilizo, te olvido, pero tú me recuerdas, te sigo olvidando, te pierdo, estoy triste, pero al final te puedo recuperar y puedo seguir siendo. Entonces, con esto damos fin a nuestra presentación y bueno, pues la idea sería que podamos hacer un conversatorio. No sé si tú quieres agregar algo más, Sofía. No, bueno, igual que Celia, con esto dejamos la conclusión muy abierta, con esto hacemos una especie de cierre, ¿no? Y a mí esta parte del análisis también de entender que también se pasa por esta fase de, ¿no? Sobre todo en ciertos pacientes de la dependencia absoluta, para que después en esa fusión se pueda sacar al analista y hacer uso de él también en esa parte. Y bueno, con esto nada más cerramos y damos paso a las preguntas. Sofi y Celia, muchas felicidades, me encantó, muy completa su presentación. Claro que Winnicott es extensísimo y nos falta que nos vuelvan a dar otra conferencia pronto de más Winnicott. Pero por ahora, las personas que quisieran hacer alguna pregunta, aquí está el chat, escríbanlas, las voy a ir leyendo. Y cualquier comentario es bienvenido también, se vale levantar la mano. Aquí, excelente espacio, exposición muy valiosa. Aquí hay una pregunta de Catalina. Un paciente que no ha sido escuchado ni mirado antes por nadie, entonces no fue mirado por su madre. Sofía o Celia. A ver, empiezo y ahorita, Celia, que continúas con la pregunta. Cuando hablamos de que no fue mirado por nadie, y creo que Celia es la que va a contestar más puntualmente, hacemos primera referencia a que hubo una faltante en la mirada materna, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? Y de ahí este paciente no se encuentra, en esta persona, no se encuentra después el mismo, tampoco en la mirada de los demás, porque de entrada no tuvo eso que se tiene que gestar en primera mirada. A mí me parece importante decir acá que más que no fue nada, nada, nada mirado, es una forma de decir que hubo poca mirada en ciertos pacientes y poca escucha, ¿no? Pero claro que hacemos referencia primero a esa mirada materna. Celia, no sé qué quieras decir. Sí, bueno, es importantísimo mencionar que tenemos clarísimo que un bebé que no fue mirado ni nutrido de cierta manera en pequeñas, aunque sean pequeñas dosis emocionalmente, no logra sobrevivir. Entonces, no estamos hablando de una no mirada absoluta. Por supuesto que no, porque eso lo sabemos. Para que un bebé pueda vivir, es necesario que haya sido mirado con cierta dosis, tal vez no suficientemente buena como establecería Winnicott, pero tal vez estamos hablando, a lo que me refiero cuando digo no ha sido mirado, me refiero a que sí pueden haber pacientes y han llegado a la consulta que te dicen, es que yo nunca he tenido la posibilidad de hablar de esto con nadie.
nunca he tenido la posibilidad de contarle esto a nadie. O cuando hablan o cuando conviven con la gente con la que están a su alrededor, lo que ocurre es de que o son criticados o son devaluados o no son comprendidos como ellos quisieran. A eso me refiero, no me refiero a que no son mirados nunca jamás, sino que la mirada que se les dio, obviamente tuvo que haber algo porque por eso están vivos, pero tal vez no fue lo suficientemente buena. O también pienso en otro tema, ¿no? También lo habló Sofi. ¿Qué pasa cuando la mirada es una imposición de la madre y no se da una mirada que permita que emerja el gesto espontáneo del bebé? Ese es otro tipo de mirada. Entonces, posiblemente cuando digo una no mirada, me refiero, hago referencia a una no mirada suficientemente buena que va a permitir que el gesto espontáneo emerja, o es una mirada muy, una mirada que no va a permitir, o que es como muy impuesta por la madre. A eso me refiero cuando digo una no mirada. No sé si queda un poco más claro. Yo creo que sí, yo creo que sí. Aquí hay muchos comentarios, muchas gracias, excelente exposición. Les voy a leer otras preguntas. De parte de José Luis Ramos. 3 preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el yo, ser y self? ¿Cómo es el uso del objeto subjetivo? ¿En qué consiste la regresión a la dependencia según Winnicott? 3 preguntas que dan para mucho. A ver, primero quiero decir, y nada más y luego me vas recordando exacto las preguntas, aunque creo que las vi por ahí, pero no importa. Primero voy a empezar hablando de esta regresión, qué es lo que habló Celia, ¿no? De esta regresión a la dependencia absoluta que se puede dar en el análisis. No sé si esa es una de las partes, con eso finaliza, ¿sí? Lo que queremos decir con el análisis es que hay pacientes también con con esta falla grande en la mirada materna, o que podemos decir que faltó sostén, ¿sí? Que llegan en un estado de mucha fragilidad. A mí me gusta llamarlo que llegan con un yo frágil, que llegan en un estado de fragilidad. Y se ha visto en la teoría winnicottiana, ¿sí? Porque no todos trabajan con esta teoría. Winnicott lo que hace en esta propuesta que nos cuenta Celia es que lo que él dice es, antes de interpretar, ¿sí? Hay que sostener, ¿sí? Y hay que permitirle al paciente, de alguna manera, regresar a esa dependencia absoluta, no para quedarse ahí, que a uno le da mucho miedo escuchar eso, sino para abrirle camino hacia la independencia, pero desde una nueva esperanza, desde una nueva perspectiva, desde un analista que pueda mirar, ¿sí? Que lo pueda mirar y que le permita, sobre todo en la mirada, mirarse. Yo he dicho metafóricamente, ¿no? Que cuántos de nosotros no creamos, ¿no? El consultorio analítico y al analista, o nuestros pacientes no crean este consultorio analítico y a nosotros como analistas, ¿sí? A su forma. Y nosotros como analistas permitimos eso. Somos el analista que el paciente requiere. No somos el analista real. Somos ese que el paciente puede crear. De alguna forma, eso es una regresión a una dependencia, ¿sí? Y es este permiso que da el analista de eso. Una vez que pasa esto, el mismo paciente, igual que dije que con la madre, tiene que destruir esa fusión, es como tiene que agarrar a esa personita que está dentro fusionada, que está en una indiferenciación yo no yo, y sacarla de sí. La saca para poderla mirar. Y ahí es cuando se hace esta parte del uso del objeto, y hablamos también, por lo tanto, del uso del analista. Y el analista tiene que permitirse usar, así como la madre en un desarrollo sano se permite usar. Pero no se puede el uso del objeto en la primeritita fase de desarrollo de vida. ¿Por qué? Porque no está fuera del infante, está adentro, ¿sí? Está adentro, y ese adentro le está permitiendo ser
le está permitiendo hacer y fortalecer un yo, le está permitiendo independizarse, ¿sí? De ahí me voy un poco a la diferencia, ¿no? Entre self y yo, bueno, yo como esta instancia que se va formando, y a mí me parece muy importante que cuando se logra una integración psicosomática, que es el cuerpo y la psique, a través de un sostén y una formación yoica, hablamos de este self, de esta integración, ¿sí? El self es un tributario del yo soy, ¿sí? Yo soy, ese yo está ahí en ese self, ¿no? Logro de una integración, ¿sí? Y que se logra a través de un buen holding. Entonces, no sé si contesto un poco a la pregunta y si Celia quiere completar con algo. Sí, no, creo que ahí están como las tres, ya contestó un poco como las tres. Sí, lo que yo creo que nada más faltaría como, o nada más para completar, es que justamente el yo, ¿no? Es lo primero que surge, es lo primero que está. Y desde la teoría de Winnicott, porque obviamente hay que pensar en que diferentes autores tienen diferentes posturas, pero desde la teoría de Winnicott, el yo está desde el nacimiento junto al ello. Y este yo se va a ir fortaleciendo, se va a ir creando a través del cuidado materno. Y entonces es cuando se va a dar la integración del yo, como bien dice Sophie, y ya después, ¿no? Digamos, el self es algo que se da posterior. El self es algo que se tiene que dar mucho después de que el propio yo pueda establecerse como una estructura, como tal, fortalecida y con todas estas características que lo distinguen. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿El ser? ¿Cuál era, Ivette? Em, ¿En qué consiste la regresión a la dependencia según Winnicott? Que creo que contestó muy bien Sophie, ¿no? Sí, sí, perfecto. Sí. Creo que en el ser, dice el ser. ¿Cuál es la Ah, diferencia entre el yo, el ser y el self? lo que pasa es que el ser, según Winnicott, es el que se va a dar ya hasta el final. Es cuando ya puede tener esta conciencia de existencia y entonces ya puede ser y también, como dice Winnicott, seguir siendo. Ok, muy bien. ¿No? Si quieres agregar algo, Sofía, o... No, perfecto. Seguimos. Mariana Bertrand, gracias por esta plática tan profunda y amorosa como sus expositoras. Marta Fauch, ¿qué sucede cuando una madre tiene una depresión postpartum por un periodo prolongado? ¿Quieres, Sofía, o...? Va, Celia, y ahorita ya te complemento. Ay, pues es que es una pregunta que nos hemos hecho durante mucho tiempo. No me voy a atrever a decir algo que ocurre tal cual, ¿no? Porque lo que sí sabemos es, en psicoanálisis, cuando menos, es de que sí tenemos que ver caso por caso y tenemos que entender todo el ambiente en el que se encuentra este bebé. Porque, como dijimos, estamos hablando de la madre, pero sabemos que no es no es la única persona que puede ejercer la función materna, bueno, función primaria. Entonces, pensando en que si un bebé, su único cuidador es la madre y ésta cae en una depresión profunda postparto, pues si entendemos una depresión postparto, digamos, prolongada, y no tiene otro medio para sostener a otra persona, otras posibilidades dentro del ambiente que puedan sostener a este bebé, voy a hablar de ese caso en particular, entonces sí podríamos pensar que si la madre está en una depresión, no tiene esta capacidad de mirar a su bebé, no tiene esta capacidad de poder satisfacer las necesidades del bebé, como decía Sophie, de manera viva. Porque uno cuando está en una depresión profunda, entonces justo lo que le falta es este deseo de vivir. Entonces se le presenta a un bebé una madre, pues no voy a meter a Green, pero podríamos pensar en una madre muerta, ¿no? Una madre que no tiene la vitalidad para poder conectarse con su bebé, para poder establecer esta relación que se tiene que dar entre ellos
y que le permita, la madre no va a tener las posibilidades, pensando hipotéticamente, que no va a tener las posibilidades de poder de primero tener esta capacidad, ¿no? Que decíamos de la preocupación materna primaria, entonces no va a poder tener la capacidad de conectarse motivacional, viva y activamente con su bebé. Entonces, pues las implicaciones que vimos, pues son justamente las que hablamos, ¿no? Una dificultad importante en la integración, bueno, en el yo, en la conformación del yo, en esta separación del yo no yo, en la integración, y bueno, de ahí pueden surgir otras cosas, pero no me puedo atrever a decir que va a pasar tal o cual cosa como tal, porque pues habríamos que ver caso por caso y solamente sería como una inferencia. No sé si quieres agregar algo, Sofía. Sí, complementando un poco lo que dice Celia, ¿no? Acuérdense que sí, el mundo de, yo siempre tengo una teoría, ¿no? Que el mundo de cada quien está poblado de muchos objetitos, ¿no? Por suerte en la vida, ¿no? Estamos poblados de gente significativas. Entonces, bueno, a esa respuesta sí daría también, pues dependiendo el caso de cuántas gentes hay afuera también sosteniendo a esta madre. Hay una teoría muy linda en Winnicott, que es que la función del padre en principio, ¿sí? Además de estar con el bebé, es el sostenimiento de la madre, ¿sí? Puede ser el padre o en este caso, sí, hablando de distintos tipos de familias, alguien que haga esa función como sostenedor de madre, ¿sí? Depende cuánto sostén, cuántos objetitos haya también hacia la madre que permitan un mejor desarrollo en este infante. Ahora, definitivamente sin ser específicos, ¿no? Como le va a pasar esto a la madre, pues sí, una depresión postparto prolongada definitivamente puede llegar a traer consecuencias, ¿no? Como lo que dice Celia, sobre todo en una mirada que le pueda llegar a faltar vida. En la teoría winnicottiana se dice que el bebé sobrevive no solo en depresión postparto, sino en una posible depresión, estrés, algo que le haya pasado a la madre, de momento, lo que fuera, o el impacto en la vida de ser madre, simplemente con eso. Lo que ocurre es que el bebé sobrevive, pero entonces es lo que decía, que aquí no hablamos de verdadero y falso self, porque lo que decíamos es muy complejo meter todos los conceptos. Creo que habría que hacer otra conferencia de este tipo de conceptos, ¿no? Ya entendiendo el desarrollo, ¿sí? Pero lo que ocurre es que el bebé sobrevive. Y entonces, ¿cómo sobrevive? Se autosostiene, ¿sí? Se autosostiene, ¿sí? Pero no puede autosostenerse solitito sin nada en el mundo de afuera. Eso no es posible, ¿sí? Pero este falso self es justamente la herencia del autosostenimiento, ¿no? Se forra para poder seguir sobreviviendo. El chiste del bebé, en principio de vida, es que no piense, ¿sí? El bebé no piensa al principio, no tiene que pensar cuándo viene la comida, cuándo no viene, quién me la da. No, él nada más está siendo. Se le permite solo seguir siendo en esa continuidad. Si hay una depresión por parte de quien lo cuida, se rompe continuamente esto y se rompe el seguir siendo de alguna manera. Y en ese seguir siendo, sí, lo que ocurre es que se sobrevive y un bebé se va autososteniendo, ¿sí? Teniendo que pensar antes de tiempo. Entonces no entra el pensamiento a una edad más avanzada, sino tiene que entrar en un psiquismo muy primitivo, muy no formado, muy chiquitito, muy dependiente de la madre. Entonces, estas son las cosas que pasan con los primeros meses de vida en las cuestiones de estrés importantes. Gracias, Sofi. Dolores Montilla, muchas felicidades, tanto del contenido teórico de esta relación madre-bebé como de la extrapolación en la psicoterapia o el análisis. Y justo hablando del padre, aquí hay una pregunta de Simón Emiliano González. ¿Y si esta mirada materna es proporcionada por un padre soltero, qué cambios psíquicos tiene? ¿Empiezo? Gracias, Por Celia. eso, sí, no, por eso es lo que decimos, o sea, lo dijimos desde el principio de que estamos hablando de madre como si, pero asumiendo y en el entendido que sí cualquier otra persona puede ejercer esa función. Entonces, un padre soltero, vuelvo a lo mismo, podemos pensar en miles y miles de situaciones, pero si es un padre soltero que tiene esta capacidad de conectarse con su bebé, de identificarse con su bebé y tiene a su alrededor otras figuras de apoyo que lo puedan sostener para que él pueda ejercer esta función,
pues yo no le veo verdaderamente mayor problema. Sí creo que podría lograrlo muy bien, porque no es una cuestión de género, no es una cuestión de quién puede y quién no puede, sino es la persona que logre entrar en esta identificación con su bebé para poder ejercer esta función, creo que lo puede lograr muy bien. Digo, ustedes saben de muchísimos casos en donde así ha sido. Sí, existen las abuelas, existen Totalmente. tías, existen los abuelos inclusive, ¿no? También, Exacto. ¿no? Y los hijos adoptados también, ¿no? claro. Aquí lo único que yo también complementaría, ¿no? Es de que, bueno, acordémonos otra vez de este gran pasaje de la preocupación maternal primaria. Ahí lo que ocurre es que la madre también logra entrar más fácilmente, ¿sí? En esta preocupación maternal primaria que cualquier otra persona. Eso no quiere decir que nadie sobreviva con otras personas. Hay una lógica que es el bebé nace de ella, ¿sí? Estoy hablando en los casos en que así es, ¿sí? Entonces se da mucho más fácilmente la posibilidad de una preocupación maternal primaria donde se sumerge en esta burbuja, ¿sí? En el cuidado intenso hacia él. Eso no quiere decir que un padre, una abuela, un padre adoptivo no logra hacer una excelente fusión de maternaje con un excelente holding, ¿sí? Con una excelente mirada donde cuando mira al bebé se encuentra él mismo, ¿sí? Claro que se logra, ¿sí? Hay un per se que es que hay la madre que da luz con todas las ganas de darlo, tiene mayor facilidad para esta compenetración de principio. Pero claro que un padre cumple perfectamente una muy buena función maternante. Muy Sí, o sea, bien. estamos hablando de cuestiones ideales, ¿no? Claro, Pero dentro del mundo real hay muchísimas variedades que también pueden ser muy buenas opciones, que no por eso tenemos que decir, no, ya viene la patología. No, 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 no va por ahí. Claro, inclusive un niño que es dado en adopción puede llegar a un lugar en donde muchos cuidadores lo atiendan y eso no quiere decir que no va a recibir esa mirada necesaria para estar suficientemente bien en el mundo, ¿no? Así es. exacto. Aquí Samantha Barraza pregunta, me llama la atención la aseveración sobre que la cosa más importante no se hace con la palabra. Creo que está muy importante, ya que si lo que la madre hace desde un principio es hablarle al hijo, el uso de la palabra, que acompaña al holding, handling y la mostración de objetos. Que no estamos hablando de que las mamás no le hablan a sus bebés y que el sonido también es una forma de acompañamiento, ¿no? Sí, me parece que cuando hablamos que no solo la palabra, y esto lo llevo del bebé al análisis, ¿sí? Bueno, es que en el análisis, no, o sea, increíblemente que ahí lo puedo ver más claro, es que uno cree que lo que dice el analista, solamente lo que está palabreado verbalmente, es lo que tiene una importancia, ¿sí? Y lo que hemos descubierto en la relación analítica es que es la palabra y mucho más, ¿sí? Es el estar, ¿no? Es el Es más, el vínculo, ¿no, Sofía? ¿mandé? Es el vínculo de alguna Es el manera. vínculo. De hecho, esto que se dice, estar a solas en presencia de, se cumple la función del bebé, que hay una paradoja preciosa en Winnicott que dice, uno no aprende a estar a solas, solo se aprende a estar a solas en presencia de, ¿sí? De una madre. Y de una madre que está, no precisamente hablando, sino que está. Lo mismo ocurre en el análisis. En el análisis hay silencios, hay sostenimientos, hay miradas, hay muchas otras cuestiones. Ahora, por supuesto que acompañar todo esto en la palabra, pues es una delicia, ¿no? Es claro que el simple hecho, voy a poner, del nombramiento de este bebé es fundante, ¿sí? Para el desarrollo positivo del bebé. O sea, ¿no? Y el nombramiento se hace a partir de la palabra dicha. Pero aquí creo que más referimos a que es una amplitud de cuestiones y no solamente lo que se habla, lo que da la posibilidad de sostén, de continuidad y de desarrollo. Okay. Sí, o sea, tal vez yo agregaría acá que, y lo pusiste muy bien en el análisis, Sofi, creo que ahí se ve claritito.
Y creo que coincido con la persona que hizo la pregunta. Evidentemente la palabra es importantísima. De hecho, pues el primer sentido que se desarrolla es el auditivo, ¿no? Lo primero que escucha el bebé son los latidos del corazón de la madre, o sea, todo lo que ocurre adentro. Entonces, obviamente que la palabra es importante, pero también lo que no se dice en palabras se dice con hechos. Y eso es a lo que se refiere Winnicott, que a veces no se necesitan muchas palabras, sino muchas cosas que se hacen, muchos actos. Y no nada más son los actos, sino es la forma en cómo se hacen estos actos. Es ahí en donde viene el holding y el handling, que es el holding son los actos que hace la madre y el handling es cómo los hace. Y entonces, si vienen acompañados de una palabra, muy bien. Y si no, tampoco pasa nada porque también se pueden dar. O sea, no necesariamente tienen que estar acompañados de la palabra, ¿no? Y eso se ve pues de manera como muy clara en el análisis, ¿no? Que a veces los silencios son los que más hacen pensar al paciente, más que una gran interpretación. Muy bien, de acuerdo. Aquí viene una pregunta de Rebeca. ¿Qué relación hay entre la no mirada, la mirada o la no integración o el uso de la madre en la conformación del tan actualmente mencionado trastorno o personalidad narcisista? Celia, ¿quieres responder? Espera, porque estoy leyendo la pregunta otra vez. ¿Qué relación hay entre la no mirada, La mirada. la no integración, la integración o el uso de la madre en la conformación de tan actualmente mencionado trastorno de personalidad narcisista? Es que no me queda muy clara la pregunta. Sí, a mí tampoco. Pienso un poco que nos cuestionamos mucho, ¿sí? Estamos muy como en boga con este trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Y como de dónde surge y si tiene algo que ver esta teorización de Winnicott con eso, con el trastorno narcisista de la personalidad. Luego, hay que pensar que el trastorno narcisista de la personalidad es un trastorno temprano, ¿sí? Muy temprano. O sea, quiere decir que el paciente, ¿sí? Tiene una fragilidad temprana de vida, ¿sí? ¿Y qué es el trastorno narcisista de la personalidad? Lo voy a vincular igual y me voy volando un poco, pero es con esta sobrevivencia, ¿sí? Es como una defensa, es como sobrevivir al mundo de manera narcisista, como esto que decimos del falso self. ¿Qué tiene que ver con el desarrollo? Yo pienso que tiene que ver todo. O sea, tiene que ver con que hubo una madre que no mirara suficiente o mirara, porque es como ella, me parece que la pregunta es tratar de integrar lo que dijimos con esto, ¿sí? Si miró o no miró, tiene que ver. Bueno, de entrada, si no hay una mirada suficiente, sí sabemos, se deja mucho solas a este bebé hablándolo así explícitamente o no interviniendo cuando el bebé tiene una necesidad y se le deja mucho en soledad, ¿sí? Pues sí, lo que va a ocurrir es que este proceso de integración, que digo que danza de integración a no integración, ¿sí? Lo que ocurre es que se lleva mucho el proceso de no entrar a integrar al bebé y lo que ocurre es una desintegración. Y lo que hace el trastorno de narcisista de la personalidad es forrar a que no se haga añicos una persona, a que no esté en pedacitos, a que no esté todo el tiempo desintegrado, ¿sí? Pero el trastorno narcisista de la personalidad tiene una gran característica, que es la fragilidad. Pareciera ser la mayor de las fortalezas. Pareciera ver que a las personas narcisistas las vemos como muy fuertes, cuando en el sentido real, internamente, están forradas, internamente son sumamente frágiles. ¿Por qué? Porque la mirada no constituyó un yo suficientemente fuerte, ¿sí? Un yo que diera la posibilidad de no tener este tipo de trastorno, lo mismo que habláramos de un border, de lo fronterizo, ¿no? Son estas cuestiones que ocurrieron en primeras etapas de vida, ¿sí? Que no se complementaron de forma adecuada. Entonces, bueno, ¿tiene que ver? Sí, sí tiene que ver. Y Y yo tiene que ver, agregaría, perdón, perdón, Ivette, tú hablas, Celia. perdón. No, es que estoy leyendo la pregunta nuevamente y estoy escuchando lo que dice Sophie,
Y creo que yo agregaría nada más que en el trastorno narcisista también hay otra característica, además de lo que menciona Sophie, que es como esta imposibilidad de ver al otro como un otro. Entonces, si estamos hablando de la mirada y no mirada, posiblemente podemos pensar que ahí hubo una falla, porque en la no mirada, entonces no existe la posibilidad de reconocer al otro como un otro, y entonces en el trastorno no tengo la posibilidad de ver que hay un otro que es único, que tiene necesidades, que tiene pensamientos, que tiene sentimientos. Entonces, si no hay una mirada, no se puede desarrollar primero la parte que dijo Sophie, que desde el yo, ¿no? Que es lo que establece Winnicott. Primero se tiene que dar la integración del yo, entonces si no la hay, no hay esta posibilidad de mirar en el, al otro, en el afuera, y de entenderlo como un ser distinto a mí. Entonces, pareciera ser que podría ser un poco esa respuesta, pero no sé si querías agregar algo tú, Ivette. Yo quería hablar un poco de lo que expusieron acerca del espejo, porque en un espejo, que es la madre como espejo, puede ver al bebé como quien es, aparte de ella, o puede seguir siendo parte de ella, ¿no? Yo a veces lo pienso como si la persona que te cría no te ve como quien eres, sino como una extensión de ti, de ella misma o él mismo, ¿no? Como si fueras el dedito chiquito del pie de esa persona, ¿no? Entonces, eso crea un narcisismo muy importante y por lo tanto toda esta fragilidad, ¿no? Que bueno, hay que aclarar que el narcisismo también es necesario en la vida, de alguna manera. Claro. Una pregunta de Ana Noemí Reyes. Buenos días, muy interesante la exposición. Mi pregunta es, ¿las agonías primitivas surgen a manera de defensa cuando el ambiente no es lo suficientemente bueno? ¿La puedes repetir, Betnoy? Su pregunta es si las agonías primitivas surgen a manera de defensa cuando el ambiente no es lo suficientemente bueno. Las agonías surgen cuando el ambiente no es suficientemente bueno porque se rompe un estado de la continuidad. Y en ese estado de la continuidad, el surgimiento es este sentimiento de caída, de desintegración, ¿no? Es lo que Winnicott llamaba también en una parte en su artículo, que es un gran artículo, que se llama Miedo al derrumbe, ¿sí? Ahí habla, ¿no? Sí habla en el miedo al derrumbe, ¿no? Que ahorita lo estoy tratando de recordar porque es complejo, ¿sí? Las defensas que surgen ante las agonías también. Y la agonía como tal, la verdad me deja pensando, y si el artículo trae parte definición de eso, ¿sí? Si la agonía como defensa, pero la agonía viene en mi visión, ¿sí? Como una parte de sensación de el no sostén, de la no entrada de la madre, de la ruptura de la continuidad, ¿sí? Es muy bonito el artículo que viene del miedo al derrumbe y ahí viene muchísima parte desarrollada de esto de ante las, ¿no? Ante qué se está defendiendo este bebé. Y quiero poner que algo que viene en este artículo del miedo al derrumbe es que el bebé, cuando uno es adulto o más grande, ese derrumbe que se llega a sentir es un derrumbe de algo que ya ocurrió. Cuando uno suele sentirse que se desintegra o que se derrumba, ¿sí? Este rompimiento yoico, ¿sí? Es una sensación, ¿sí? Lo que es muy interesante es decir, es algo que ya se vivió, no es algo que se está viviendo por primera vez, ya se vivió, el bebé ya tuvo lugar con eso. Pero más interesante, dice el artículo, que es lo más complejo, es que se vivió algo que en realidad no ocurrió psíquicamente, porque no había psiquismo que lo representara y no había psiquismo que lo pudiera contener. Era tan pequeño el bebé en esa sensación de derrumbe, ¿sí? Que lo único que se gestó es una cuestión sensorial, es una cuestión de caída sensorial.
En parte es la defensa a sobrevivir. En parte sí es la defensa a sobrevivir, pero es una sensación de rompimiento, ¿sí? Que después el bebé se vuelve a reestructurar, pero si fue muy fuerte, si hubo un trauma muy grande, eso se queda para cuando uno crece y estos sentimientos que se pueden tener de derrumbes son cuestiones que ocurrieron, pero que no pasaron psíquicamente. Es algo muy interesante. Sé que no respondo exacto a como defensa, ¿sí? Tendría que volver a articular porque ahí viene muy bien lo de las defensas, sino que es en el artículo de miedo al derrumbe, donde Sí. habla de esto. Sí, lo que pasa, bien lo dice Sofi, lo que pasa es de que las angustias primitivas se dan en todos los bebés. Eso es, o sea, lo primero que ocurre es que sí se dan. El tema es que para que no se conviertan en estas angustias de aniquilamiento primitivas, en algo que persiste en el bebé, es que tiene que llegar la madre a satisfacer las necesidades para que se pueda dar la recuperación. Es lo que ya nada más era como agregar eso. O sea, en un principio pues están, ahí tienen que estar y se dan porque el bebé tiene la sensación de hambre, de sueño, de frío, de todo lo que ocurre en las primeras semanas de vida de un bebé, surgen estas primeras agonías, pero la idea es de que venga la madre a satisfacer las necesidades para que estas agonías se puedan disminuir. Y ya después sí se generan como defensa, como ya lo explicó Sofía. Muchas gracias, muy interesante esto de la agonía es sentida por todos, nadie nos salvamos de esto. Un comentario de Esther. Gracias por el recorrido por el cual nos llevaron muy nutritivo y aclarador. Yo pensaba en cómo poder llevar el concepto de ser mirado a lo que hoy vivimos muy a menudo en las redes sociales, especialmente en los likes, en donde continuamente se busca ser mirado. Voy a contestar tantito y porque estamos a muy poquito de cerrar la plática. Yo pienso, y nada más en cortito, que esta cuestión, ¿sí? Que hoy tenemos ante el fenómeno de lo inmediato y de recibir muchas miradas, creo que a más desestructura, quiero decir, a más necesidad primaria de mirada materna y todo, ocurre lo que yo llamo con el espejo. Uno está buscando todo el tiempo, se está buscando todo el tiempo. No se encuentra, se busca, se busca, se busca. Los likes son una forma de estarse buscando todo el tiempo, de no encontrarse, de seguirse buscando. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. No se les olvide que el 8 de junio viene otra gran actividad que es un análisis de una película que se llama El Padre, justo por el Día del Padre que viene en junio. Entonces el 8 de junio va a ser una actividad presencial. Creo que tenemos que aplaudir verdaderamente esta exposición, esta conferencia. Creo que fue muy profunda y nos llena de muchas preguntas más que esperemos pronto podamos contestar en el futuro. Muchas gracias, Sofi, muchas gracias, Celia. De verdad que su esfuerzo fue impresionante. Les agradezco sumamente su participación. Gracias. Gracias a todos por participar. Gracias a todos. Gracias.